Hola a todos y todas, estamos aquí nuevamente abordando el tema de la gestión comunitaria a propósito de los procesos de acompañamiento para la salud mental. En esta oportunidad vamos a centrarnos en un tema que a mi modo de ver va a ser muy interesante para ustedes porque tiene que ver con cómo llevamos la gestión comunitaria a la acción concreta, es decir, el desarrollo de estrategias para el acompañamiento comunitario alrededor de la salud mental. Y creo que es muy importante, no porque aquí vayamos a hablar de técnicas y de asuntos puntuales de cómo hacer, sino de elementos claves que nos van a permitir saber cómo desarrollarlo en el contexto de nuestras comunidades. Para abordar este tema va a ser muy importante partir del hecho de lo que entendemos por comunidad, de eso que venimos hablando en torno a lo comunitario, pero además de los modelos o propuestas generales para la acción. Uno no puede pensar en una estrategia comunitaria si esa estrategia no está enmarcada o no responde a una forma como entendemos la comunidad y a un modelo general con el que trabajamos y abordamos ese acompañamiento comunitario. Eso no se puede separar. Uno no solamente hace cosas o tiene estrategias para el desarrollo del acompañamiento comunitario, sino que siempre está relacionando eso que yo hago con objetivos y con propósitos más amplios y con formas de hacer y de pensar el hacer más amplios. O sea que este trabajo que vamos a hacer en este momento no se puede entender por sí mismo, sino que tiene que estar en relación con nuestra idea de comunidad y con los modelos. De eso solo recordar que estamos entendiendo la comunidad como una forma del vínculo y de relacionamiento que está orientado hacia propósitos comunes, hacia horizontes comunes de la sociedad que queremos vivir y que produce cosas, cuerpos, formas de la estética, de formas de ser, de hacer, de lenguajes, territorios. Lo que vamos entonces a abordar en este momento va a ser estrategias que nos van a permitir desarrollar ese tipo de comunidad, sobre todo en clave de pensar la salud mental. Vamos entonces a adentrarnos en cada una de ellas, mirando sus componentes, cuándo la podríamos usar, en qué espacio sería más adecuado y qué herramientas nos facilita cada una de estas estrategias. Vale la pena decir algo antes de empezar a ver cada una de ellas, y es que no podemos ver a estas estrategias por separado. Es decir, no podríamos decir, yo solamente hago este tipo de estrategias y mi intervención se basa solo en esta, no. Tenemos que ver que las estrategias siempre se interrelacionan, siempre se cruzan. Yo puedo hacer estrategias de tipo educativo conjuntamente con estrategias de incidencia. Eso no se separa y creo que ahí es donde está la potencia de lo que vamos a hacer. También vale la pena aclarar que hoy no voy a compartir todas las estrategias, sino que voy a compartir aquellas que me parecen más relevantes a la hora de promover y de consolidar procesos de salud mental en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Sigue estando entonces la invitación a que podamos reconocerlas, actuar, pero sobre todo recrearlas. Es decir, no nos quedemos solo con lo que aparece desde la teoría o lo que otros nos dicen que hagamos, sino que siempre hay que analizarlas en razón de nuestros contextos, de los territorios específicos y desde ahí saber qué otras cosas puedo hacer. Ahí es donde está la potencia de una estrategia y es en el poder creativo que podemos desarrollar a partir de ella. Quiero invitarlos entonces e invitarlas a que podamos hacer un recorrido por las diferentes estrategias para el acompañamiento comunitario que nos van a permitir apropiar elementos, pero además proponer y recrear. Comencemos entonces con la primera de ellas y vamos a hablar de la estrategia de tipo prestacional. Cuando hablamos de las estrategias prestacionales, hablamos fundamentalmente de aquellas que tienen que ver con activar recursos, que permitan a las personas recuperar capacidades perdidas para ejercer sus derechos o para resolver sus problemáticas. Esta forma de atención, esta estrategia también es conocida como asistencial. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo asistencial, a veces pareciera que estaríamos hablando más de paternalismo o de formas recurrentes de activar los recursos, que lo que hacen es quitarle la capacidad a las personas de resolver por sí mismas las situaciones. Cuando hablamos de lo asistencial y lo prestacional, hablamos de lo contrario, es decir, de posibilitar la activación o por medio de la activación de los recursos, que las personas resuelvan sus problemas o ejerzan sus derechos, recuperen su autonomía, no se la quiten. Y bueno, aquí es donde está entonces el primer tipo de estrategia. Vamos a ver en este primer momento, entonces,
cómo es que activamos la estrategia y qué es lo que hacemos para resolver. Inicialmente, hablemos de cuándo activamos estrategias de tipo prestacionales. ¿Qué es lo que sucede con las personas para que podamos activar estrategias de tipo prestacional? Inicialmente, lo que habría que decir es que tenemos o reconocemos en las personas una dificultad inminente de satisfacer sus necesidades básicas o ejercer sus derechos. Por ejemplo, tenemos un caso de abuso sexual. Eso pone a la persona en una dificultad enorme para ejercer sus derechos. O hay un desastre natural y ese desastre hace que las personas no puedan satisfacer necesidades de alimento, por ejemplo, o necesidades, por ejemplo, de abrigo, etc. En ese momento, entonces reconocemos que hay una dificultad eminente de las personas para satisfacer sus derechos. Y ahí vamos a encontrar como dos situaciones particulares. La primera, y es que existe una suspensión temporal o permanente de las capacidades o facultades de los sujetos para resolver sus necesidades o ejercer sus derechos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que esa persona pierde la autonomía, pierde esa libertad que le permite esa satisfacción de necesidad. Y siempre está provocado, o por lo general está provocado por una situación de crisis. Una crisis amorosa, afectiva, una crisis en términos de salud mental, y hace que la persona no pueda en ese momento resolver de manera autónoma y libre esa situación. Y por eso hay que activar un recurso externo que le permita recuperar la autonomía. Miren que ahí tenemos un primer escenario fuerte en el que activamos una atención de tipo prestacional. En el otro escenario es que existen o hay presencia de factores externos a la persona. Miren que en el caso anterior estábamos hablando de asuntos que suceden fundamentalmente con la persona o con lo colectivo, con las comunidades, y aquí lo que estamos hablando es de situaciones externas que hacen que esas personas tengan la imposibilidad o la dificultad para satisfacer las necesidades. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de una crisis emocional, y en este caso tendríamos que hablar de un desastre natural, por ejemplo. Es una situación externa que dificulta que la persona resuelva sus necesidades. En estos casos activamos una atención prestacional, y es muy importante recordar estos casos, porque la asistencia, la prestación de un recurso no opera siempre, opera por lo general en momentos de emergencia, y lo que busca es restablecer la condición de la persona para que de manera autónoma, individual o colectiva, pueda volver a satisfacer necesidades o a ejercer sus derechos. Eso entonces nos lleva a plantear qué tipos de recursos activamos. Ya sabemos o ya vimos un poco qué es lo que sucede con las personas cuando hacemos atención prestacional, pero ahora un poco indaguemos por qué tipo de recursos activamos. Y hablamos fundamentalmente de tres tipos de recursos. Inicialmente, de un recurso de tipo económico. Es posible que ante un desastre se necesite frazada, se necesite alimento, se necesite, por ejemplo, vivienda, y hay un arriendo temporal de la vivienda, hay un recurso económico que se activa. Pero además, porque el recurso económico tal vez es el recurso con el que estamos más familiarizados, existen otros recursos que son muy importantes de activar. Inicialmente hablamos de los recursos psicosociales, y aquí digamos, hacemos relación a primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, ante el momento de crisis. Esos recursos podrían ser profesionales, aunque existen algunas capacidades de acompañamiento o orientación inicial por parte de nuestras comunidades. Y por último, recursos de tipo jurídico-administrativo. ¿Cómo así? Hay situaciones de vulneración de derecho que van a implicar que se acuda a otras instancias, porque puede ser que esas situaciones sean delitos, por ejemplo, o porque están vulnerando directamente derechos de las personas. Por ejemplo, en el tema del abuso sexual tenemos una vulneración de derechos que hace que se requiera acudir a instancias judiciales y administrativas porque tenemos un delito. Y en ese sentido entonces se activa ese mecanismo jurídico. Pero también pueden existir mecanismos administrativos, recursos administrativos. Por ejemplo, como una medida de protección que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a un niño o una niña que se encuentra en este estado. Miren que ahí estamos hablando entonces de tres tipos de recursos. No solo son los recursos económicos, sino que hay otros recursos. Si se quiere, aquí hay una atención o un acompañamiento comunitario básico que puede estar asociado a las capacidades comunitarias, pero que también están en relación con entidades del Estado y con saberes profesionales. El segundo
de las estrategias son estrategias de tipo preventivas. ¿Qué sucede cuando vamos a prevenir? ¿De qué hablamos con la prevención? Fundamentalmente hablamos de dos cosas. Uno, de evitar que algo suceda, que algo que nos puede afectar suceda. O dos, evitar que eso que no sucede aumente su gravedad. Ahí vemos como los dos escenarios de las estrategias de tipo preventiva. ¿Qué parte entonces de esto? Las personas tenemos el riesgo de vivir o de estar como enfrentados a diferentes situaciones que podrían vulnerar nuestros derechos. Ojo, en la prevención aún esos derechos no se han vulnerado o no se ha agravado su vulneración. Lo que queremos es evitar que eso suceda. En segundo lugar, esas situaciones podrían generar la vulneración y aumentar su frecuencia. Entonces tendríamos que evitar que esa frecuencia se aumente. Y por último, reconoce la existencia de grupos a los que esas situaciones los hacen más vulnerables. Y aquí vamos a ver como una especie de fórmula en la que me quiero un poco ubicar para reconocer cuándo o cómo hablamos de en lo comunitario de la prevención. Fundamentalmente vamos a decir que la prevención tiene que ver con una suma de dos cosas. Cuando prevenimos es porque logramos poner en una relación particular dos cosas. Por un lado las amenazas y por el otro lado las vulnerabilidades. ¿Cómo así? Inicialmente, cuando hablamos de las amenazas, hablamos en general de factores externos que pueden incidir para que las personas, las comunidades, tengamos un riesgo. Y puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, la venta de sustancias psicoactivas, que puede generar un riesgo para jóvenes y adultos en nuestras comunidades. Hay una amenaza que es externa. Pero también puede suceder, por ejemplo, con las lluvias torrenciales y la dificultad para manejar esas lluvias. Eso también se puede convertir en una amenaza. O una amenaza también puede ser la presencia de actores armados en el territorio. Ahí también hay una amenaza. O una amenaza puede ser, por ejemplo, medios de comunicación que posicionan imágenes estereotipadas de lo que somos y que obligan a las personas a parecerse o no a eso. Todos esos son amenazas. Y es muy importante cuando hacemos un acompañamiento comunitario para la prevención identificar qué es lo que nos está generando el riesgo, qué factor externo es el que está posibilitando o generando un posible riesgo. Pero además, digamos, el riesgo no es solo producto de la amenaza. Que exista una amenaza no quiere decir que exista un riesgo. Y hay otro factor importante a tener en cuenta y tiene que ver con la vulnerabilidad. Es decir, qué tantas capacidades tenemos los sujetos para enfrentar el riesgo. Y ahí es donde viene este segundo componente. Por eso el riesgo es fundamentalmente la suma entre capacidades y vulnerabilidades, ¿cierto? Cuando hay amenazas altas y las vulnerabilidades son pocas, esa suma genera el riesgo alto. Por eso cuando hacemos acompañamiento comunitario en clave de prevención, lo que hacemos es o reducir las amenazas o aumentar las capacidades, es decir, reducir la vulnerabilidad, lograr que las personas sean menos vulnerables. Por lo general, los procesos de acompañamiento en torno a la capacitación, a la formación, al dar herramientas a las personas, son las que van a posibilitar aumentar las vulnerabilidades. En muchas ocasiones no tenemos tanta influencia sobre las amenazas. No podemos evitar que llueva, o no podríamos evitar que un grupo armado haga presencia en el territorio, o no podríamos evitar que exista venta o consumo de sustancias. Eso no es tan fácil en muchas ocasiones. Cuando eso es así, entonces nuestro trabajo se centra en aumentar la capacidad, es decir, que los sujetos no tengan tantas vulnerabilidades. Por supuesto, si tenemos injerencia sobre la amenaza, va a ser fundamental también reducir esas amenazas. Entonces, aquí es donde está la diada que nos configura el trabajo preventivo. O generamos condiciones para minorar la amenaza o incrementamos capacidades para evitarla. Miren, va a ser fundamental. Si logramos que estas dos cosas confluyan, la logramos, pero no siempre va a ser posible. En ese sentido, entonces, es vital que desde el trabajo comunitario podamos acompañar estos dos escenarios. Miren que cuando hablamos, por ejemplo, de la relación con el gobierno local o con otros actores, podríamos lograr mejorar nuestras posibilidades de reducir las amenazas.
¿cierto? O por ejemplo, cuando reconocemos las capacidades comunitarias y las activamos, podríamos, por ejemplo, reducir la vulnerabilidad. Ahí es donde están las posibilidades que tenemos. Hoy, por ejemplo, muchas comunidades hablan de gestión comunitaria del riesgo ante los desastres, ante las inundaciones, y con sus capacidades construyen protocolos, construyen rutas de atención. En términos de salud mental, las comunidades también se organizan, identifican quién tiene saber alrededor de la salud, quién puede acompañar, quién puede escuchar, y construyen rutas propias. Y ahí puede haber una posibilidad de reducir la vulnerabilidad. Imagínense, por ejemplo, en el caso de un desastre, que nosotros estemos preparados y que sepamos por dónde podría ir un río si se desborda, a dónde desplazarnos. Esa preparación nos reduce la posibilidad del riesgo. Eso sucede de manera similar en otros temas, como el de la salud mental. Si sabemos quién puede escuchar, quién puede acompañar, a dónde acudir, y es claro para las personas esas rutas, seguramente ante una situación o antes de que esa situación se presente, podremos actuar y evitar que el riesgo se haga efectivo. Eso lo podemos hacer comunitariamente desde los saberes locales. Así que ahí hay otro elemento muy importante en términos de lo comunitario. Miremos entonces ahora una de las preferidas. La educación es una de las preferidas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos como hablando del trabajo comunitario, la gente de inmediato habla de educación. Como, ay, es que hay que hacer educación, tenemos que formarnos. Así que vamos a hablar un poquito de qué significa hacer educación en lo comunitario, porque aquí hay unas particularidades enormes. Por lo general, asociamos la educación a la escuela, porque la escuela ha sido un escenario en el que hemos participado de la educación. Y asociamos entonces al profesor, al pupitre, al libro, al tablero. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿será que aprendemos en lo comunitario de la misma manera como aprendemos en la escuela? ¿Aprenderemos, por ejemplo, a relacionarnos con otros de la misma forma como aprendemos matemáticas? ¿Será que aprendemos a construir propósitos comunes, a participar, a construir relaciones de convivencia, a ser hombres o mujeres de la misma manera que aprendemos geografía o ciencias naturales? Y lo primero que habría que decir es que no, por supuesto, que son dos formas del saber distintas. Y en esa medida, entonces, la pregunta por la educación en lo comunitario es una pregunta por cómo enseñamos y cómo aprendemos en lo comunitario. Y creo que ahí hay una potencia enorme. Vamos un poco como a ver un poquito algunos de esos elementos. Uno a veces se acerca a las comunidades y va a conocer procesos educativos, y la gente está en un salón viendo a alguien hablar en un tablero, y uno se pregunta, ¿será que la gente está aprendiendo como aprende un poquito en su vida? ¿Será que está reconociendo esos saberes y los está apropiando? Y entonces la primera pregunta es, ¿y qué aprendemos entonces en lo comunitario? Para saber después cómo lo enseñamos, ¿cierto? Lo que aprendemos en lo comunitario no tiene que ver solo con el saber. Miren que está en la mitad de esta diapositiva. Ven, o sea, estamos hablando como que en la escuela el saber a veces se centra aquí, o al menos el saber formal, porque en la escuela hay además muchos otros saberes, solo que tal vez no son formalizados. ¿Qué conocimientos y capacidades? Pero en la vida cotidiana de las comunidades aprendemos a otras cosas. No solo aprendemos qué pasa aquí, cómo se entiende esto, etcétera, sino que además, por ejemplo, aprendemos a sentir. Cuando en lo comunitario aprendemos, por ejemplo, que determinado sentimiento significa algo, que me está indicando peligro o que me está indicando una intuición de aquello que yo realmente quiero. La educación entonces en lo comunitario también pasa por las emociones, pasa por los sentimientos y pasa por el cuerpo, por lo que sentimos, por lo que vivimos en ese cuerpo. Un primer elemento que aprendemos. Miren, ahí no estamos aprendiendo una fórmula o no estamos aprendiendo una definición, estamos aprendiendo a identificar nuestros sentimientos, a identificar nuestras emociones, qué es lo que pasa por nuestro cuerpo. Eso es muy importante, porque esto me da rabia, porque esto me ilusiona. Ahí es donde yo empiezo a encontrar incluso sentido a la vida, y eso para la salud mental va a ser fundamental. ¿Cómo educamos ahí? Vamos a ver ahorita un poquito de eso. También educamos en la vida cotidiana para el ser y desde el ser. Aquí entonces ya pensamos en otros componentes, y es que aprendemos a ser nosotros mismos, aprendemos el carácter, nuestra identidad,
podemos reconocer nuestras experiencias. No solo vivimos cosas, también somos conscientes de lo que vivimos y eso configura lo que somos, nuestro ser. Eso es otro elemento fundamental en la educación, en la vida cotidiana para las comunidades. Miren qué interesante, ustedes se imaginan que nuestros procesos educativos no estén orientados por contenidos, tema 1, tema 2, tema 3, no, que estén orientados, por ejemplo, por sentimientos. ¿Qué sentimientos quiero reconocer y cómo eso opera en mi vida? Sentimiento 1, sentimiento 2, sentimiento 3. La forma de lo que aprendemos puede orientar de otras maneras el proceso educativo. Pero ojo, también además en la vida cotidiana aprendemos a hacer. Y aquí va a ser algo muy importante. Fundamentalmente lo que hacemos todos los días tiene que ver con una práctica. Tenemos herramientas, tenemos formas de hacer cosas particulares. A veces nos quedamos solo en las ideas y en los conceptos. ¿Qué permitimos que la gente haga? Si la gente sabe cultivar, estamos en el cultivo cultivando con ellos. Si la gente sabe pintar, estamos con ellos pintando. Si la gente sabe tejer, estamos con ellos tejiendo. Esa práctica concreta es un aprender. Y ese saber en el aprender tiene sentidos y significados de lo comunitario. Así que es otro elemento muy importante. Y por último, no menos importante, es que también aprendemos a estar en términos de nuestras actitudes. La actitud es algo muy importante, incluso transparenta las intenciones. Uno puede decir todo lo que quiera de lo que pretende o cómo lo quiere hacer, pero es la manera como actúa y cómo se posiciona en el mundo lo que muestra lo que realmente quiere. Así que ahí hay otra forma de aprender. Miren que esto nos está llevando a otro horizonte. No estamos pensando en una educación que nos lleva a contenidos. Fundamentalmente nos pone en la vida y en la vida nos enseña a vivir. Eso para lo comunitario es fundamental, es otro tipo de educación y por eso es una educación que llamamos en y para la vida cotidiana. No es la educación escolar, es otra educación y creo que hay que hacer énfasis en eso para poder entender la potencia de esta estrategia. Y entonces, ¿qué enseñamos? Ahora sí, si lo que aprendemos es a sentir, a hacer, a estar, entonces, ¿qué enseñamos en la educación para lo comunitario? Uno, también contenidos. Uno podría decir, no, es que usted dijo que no, que los contenidos no son parte, pero ojo, no son el eje estructurante, no son lo central, no es como en la escuela, pues me aprender fórmulas, no, el contenido no es lo más importante, pero en la educación comunitaria podríamos hablar de nociones, conceptos y comprensiones. Pero hay otros elementos que enseñamos, por ejemplo, las vivencias. Seguramente ustedes han escuchado de la educación vivencial. Esta es una educación que se centra fundamentalmente en permitir que las personas vivan cosas. Yo no le voy a contar sobre algo, le voy a invitar a que lo viva. Y ahí hay una dimensión distinta de la educación. Por eso cuando jugamos, cuando estamos con los otros y hacemos retos, cuando nos ponemos de cara a las situaciones concretas, estamos viviendo. La educación nos puede permitir vivir cosas. No decir cosas sobre lo que vivimos solamente, y eso es muy importante. También en términos de enseñamos formas de ser. Algo que pasa mucho en estos escenarios es que posibilitamos que las personas se encuentren con otras y reconozcan en esos otros maneras distintas de ser y de estar. Cuando yo me acerco a otra experiencia y la reconozco, veo sus particularidades, estoy entendiendo esas formas. Mire que ahí no hay contenidos. Piensen, por ejemplo, en los papás, las mamás y los hijos y las hijas. Cuando un papá le dice a un niño, vea, es que no haga esto, yo se lo digo porque yo sé, seguramente el niño va a decir, pero pues yo lo voy a intentar a ver. Hay un dicho incluso que nadie aprende en cabeza ajena, ¿cierto? Y es porque no aprendemos desde el contenido, no aprendemos solo desde lo que el otro le dice. Por eso el que está en lugar de educar debe poner al otro en el escenario de la vivencia, no en el lugar del discurso, lo que comúnmente se dice como el lugar de la cantaleta. No, es el lugar fundamental de que viva. A ver, acompañémoslo en que viva esto para ver cómo funciona. Estos días estaba leyendo un libro de Alfredo Molano que le escribió a su nieta desde pequeña y le contó una historia cuando él quería usar un arma. Él quería ir a matar algo con esa arma que estaba colgada en la puerta de su casa. Y su papá nunca le dijo que no, simplemente le aplazó como la ida a matar algo con el arma, hasta que un día el papá dijo, bueno, ya no me aguanto más a este niño, voy a ir a matar con él. Y lo llevó con el arma y él estaba muy feliz, era muy niño él también, Alfredo Molano, y en un momento determinado el niño dice, yo quiero matar a ese pájaro.
Y el papá le dice, ¿estás seguro que quieres matar a ese pájaro? Y le dice, sí, estoy seguro. Y el niño dispara al pájaro. Cuando el niño dispara al pájaro y se va corriendo y siente al pájaro palpitar a un caliente moribundo, se da cuenta que lo que hizo no era lo que él quería, que era terrible lo que había hecho. Cuando además empieza a ver que había otro pájaro con él y que entonces lo que dejó fue un nido vacío, él sintió que eso no era lo que había que hacer. Y bueno, ahí tal vez hay un ejemplo que tiene que ver con la vida y comprometer la vida de un ser, pero puede mostrarnos cómo el acompañamiento en una vivencia le puede mostrar a la persona que realmente es importante y que no, porque si el papá de Alfredo Morano seguro le hubiera dicho 30 cosas sobre el tema de matar, él tal vez no lo hubiera interiorizado de la misma manera, a propósito de formas de ser. Y también maneras de hacer y de estar, construyendo rutas y mecanismos. Por eso cuando hablamos del taller no como un escenario para discutir, sino sobre todo para hacer, ¿cierto? Va a ser muy, muy importante. Construir y hacer con los otros es parte de la educación en lo comunitario. Aquí podríamos extendernos mucho más, pero creo que son elementos muy importantes para ver cómo cuando hablamos de la educación en lo comunitario estamos hablando de una educación en la vida. Primero, que se parece a la vida, que hace referencia a lo que pasa en la vida, pero además utiliza el espacio de la vida para educar. Creo que si pensamos, por ejemplo, en educar para la participación, educar para hacernos hombres y para ser mujeres y cambiar relaciones entre hombres y mujeres, educar para ser felices, para construir emociones más sanas, tendríamos que dejar un poco los contenidos y ponernos en el lugar de vivir de otras maneras y acompañar lo que vivimos para que podamos ser conscientes allí de otros aprendizajes. Vamos entonces a otro de las estrategias en lo comunitario que tiene que ver con la promoción. La promoción, si se quiere, es como la estrategia típica de lo comunitario. Mucha gente asocia el acompañamiento comunitario con la promoción, ¿cierto? Y es, digamos, de las estrategias más recurrentes a la hora de pensar la promoción. Sin embargo, hay que pensar aquí o abrir un poquito la mirada en términos de la promoción. En ocasiones asociamos la promoción como a la difusión de ideas, ¿cierto? Como que vamos a promocionar la salud, por ejemplo. Vamos a promover la salud. Entonces, como que vamos a compartir ideas a propósito de eso, que hagan que la gente tenga otras prácticas, o que pueda resignificar, o que pueda resolver sus problemas. Aquí vamos a hacer un cambio en la idea de esa promoción un poco más amplia, y vamos a mirar como algunas ideas al respecto. Inicialmente, para poder hablar de la promoción como estrategia, hay que partir de una idea. Y es que los sujetos tienen capacidades. La promoción no es posible si el sujeto no tiene esas capacidades o no se las reconozco. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el sujeto va a agenciar un cambio, va a construir posibilidades y soluciones a partir de esas capacidades que tiene. Ahí viene como el primer elemento. Dos, a partir de esas capacidades de los sujetos, entendemos que esos sujetos, esas personas, pueden construir de manera individual o conjunta soluciones a sus problemas. Y eso también es un reto. Y es un reto porque en general creemos que las comunidades no tienen la capacidad de resolver. Tal vez incluso de identificar sus problemas, pero no de resolverlos. Y eso es un gran limitante que ponemos incluso a las comunidades. Las comunidades no solo tienen capacidad para reconocer sus problemas, sino y sobre todo para resolverlos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Ahí viene el segundo principio. El tercero es que al contar con esos conocimientos y potencialidades, los sujetos requieren activarlos. Ahí es donde está el escenario clave de la promoción. No en qué conocimientos y capacidades tengan. Para eso tal vez está la educación. Cuando hacemos educación, fortalecemos las capacidades de las comunidades. Cuando hacemos promoción, retomamos la capacidad de las comunidades y las activamos para la respuesta a los problemas. Y allí entonces aparece el elemento clave de la promoción. Y por último, que es muy importante asociar esas capacidades comunitarias con las oportunidades que pueden existir tanto en el ámbito comunitario como al exterior de ella. Y voy a contarles aquí como un ciclo entonces de la promoción, que es un poco lo que ya veníamos compartiendo. Miren, inicialmente hablamos de reconocer. Para promover reconocemos las capacidades.
Para promover, activamos y potenciamos esas capacidades. Para promover, creamos soluciones, actuamos en razón de esa creación y mantenemos esa relación. Les voy a contar un ejemplo de promoción. Yo conozco una organización comunitaria que movió unos recursos para dar unas becas a voluntarios de la organización que son miembros de la misma comunidad para hacer educación superior. Esa beca es del 50% del valor de la matrícula y no tiene sostenimiento. Entonces, ahí se creó una oportunidad, es decir, la organización creó una oportunidad para sus voluntarios. Los voluntarios empezaron a identificar sus capacidades, qué podemos hacer, porque es que no tenemos cómo pagar el otro 50%, y además el sostenimiento. Y ellos tenían como algunas habilidades de ahorro, habían ahorrado previamente, y lo que hicieron fue constituirse en una precooperativa. Entre ellos ahorraron, y del ahorro que se iban generando, se iban prestando entre ellos mismos para poder pagar el resto de la matrícula y el sostenimiento. Y los intereses de ese ahorro se revertía en esos mismos procesos educativos. Miren que ahí lo que pasó es que los sujetos con sus capacidades activaron una posibilidad, una solución, y esa solución les permitió resolver un problema. Ahí hay un ejemplo de promoción. Por eso la promoción no es solo difusión. La promoción debe permitir que las personas construyan respuestas y salidas a los procesos y a los problemas que tienen entre manos. Cuando hablamos de fortalecimiento de organizaciones, también podríamos hablar de procesos de promoción. A veces las organizaciones y los colectivos han participado de infinidad de procesos educativos, saben muchas cosas, pero no por eso logran que su organización sea adecuada, exitosa, que resuelva los problemas. Es porque no solo es el saber el que genera la solución. Además de saber, hay que activar ese saber para construir las soluciones concretas. Y ahí es donde aparece el tema de la promoción. Vamos entonces a hablar de otra de las estrategias que pareciera lejana, pareciera que eso es como solo cuestión de las universidades y que no tiene que ver con la comunitario, pero que es muy importante, y es el tema de la investigación, de generar conocimiento. Una estrategia fundamental para dinamizar el acompañamiento comunitario tiene que ver con generar conocimiento, con conocer. ¿Y conocer sobre qué? Conocer sobre la realidad social, sobre los problemas que tenemos. Nosotros acompañamos un proceso muy interesante en Tuchín. Tuchín es un municipio de Córdoba que es muy conocido porque construyen sombreros volteados con caña flecha. Y promovimos un proceso de investigación comunitaria con ellos. Fue muy interesante porque ellos empezaron a conocer con sus formas, no tenían que hacer grandes entrevistas, también aprovecharon la música porque componer era una forma de narrar su vida, las entrevistas y tal, para poder entender por qué era importante la flecha y el sombrero para esa comunidad. Y en ese sentido, entonces, les permitió empezar a ser conscientes de su identidad. Ahí la investigación desde lo comunitario es muy importante. Comprender los procesos políticos, la participación, sus experiencias, entender lo que son. Por eso cuando construimos memoria, cuando volvemos sobre lo que somos y construimos conocimiento desde ahí, estamos fundamentalmente haciendo investigación y generando conocimiento. Hay otra de las estrategias que me gustaría que conversáramos de ella en este momento y tiene que ver con la gestión. ¿Cómo así que la gestión? Para mí la gestión atraviesa todo el proceso de acompañamiento comunitario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión? De gestión hablamos cuando requerimos movilizar, entendida como la capacidad de movilizar recursos, condiciones o personas para lograr propósitos. Como comunidad, decíamos en otro momento, nos ponemos acuerdos para avanzar, nos ponemos propósitos. ¿Qué se requiere para llegar allí? Gestión, es decir, movilizar lo que somos, nuestros recursos. Esa gestión de lo social es fundamental en el ejercicio de lo comunitario. Y por eso creo que va a ser muy importante entonces ver como diferentes formas. Algunos hablan de la gestión en clave de la responsabilidad de las empresas, es una forma de entender la gestión, pero en clave de lo comunitario, sobre todo vamos a hablar de, venga, ¿y qué recursos tenemos? Podemos identificar los recursos, podemos tener salones, podemos tener herramientas, podemos tener conocimientos. Eso que tenemos, ¿cómo lo podemos activar
para poder lograr los propósitos que queremos. O por ejemplo, podemos también buscar el bienestar de nuestras personas, de las personas que están haciendo parte de las organizaciones y los procesos, y también la planificación. Cuando hablamos de construir proyectos, planes que nos permitan visualizar el futuro, estamos hablando de estrategias de la gestión. Y por último, quisiera hablar de una estrategia que es también clave en términos del ejercicio y la garantía de los derechos, y que tiene que ver fundamentalmente con la participación. Y es las estrategias que se conocen como de incidencia política o advocacy en inglés. ¿Cómo así que incidencia o advocacy? Entendemos que la comunidad no es un actor que está en el lugar del toma de decisiones, o al menos no en el plano gubernamental. Eso opera en otro escenario, en el escenario de gobierno, por ejemplo, o tenemos diferentes mecanismos de participación ciudadana en las comunidades que hacen que los que tomen las decisiones sean unas personas particulares. En el caso de la incidencia estamos hablando de esa acción de movilización de las comunidades que va a permitir que los ciudadanos le compartan a aquel que toma las decisiones su visión de la vida. Y eso es muy importante en la democracia. Si dejáramos que los que toman las decisiones las tomen solos, va a ser imposible para ellos y ellas meterse en la cabeza todo lo que todos pensamos, todo lo que los otros pensamos. Siempre va a haber diferentes posiciones. Por ejemplo, imagínense que estén construyendo unos andenes y que no le consultemos, o que las personas con movilidad reducida no puedan contar su perspectiva a propósito de qué implica construir esos andenes, o personas, por ejemplo, con visión reducida. O imagínense que estamos construyendo una propuesta de escuela y que no le preguntamos a indígenas o a afros cómo se ven en esa escuela. Seguramente se van a sentir excluidos, porque las personas que diseñan no podrían tener en la cabeza todas las perspectivas. Y ahí diríamos, bueno, es vital que el que gobierna promueva la participación, pero eso no siempre es así. Y en ese caso aparece esta estrategia comunitaria, que es la estrategia que se basa en que sean las comunidades las que movilicen su acción para influir en aquellos que gobiernan o toman las decisiones, para que tengan en cuenta el punto de vista de aquellos que no gobiernan. Y entonces ahí es donde hablamos de incidencia política o advocacy. Fundamentalmente es la capacidad de las comunidades de movilizar y aquellos actores que toman las decisiones para que esas decisiones las tengan en cuenta. Y eso va en muchos planos, en el plano legal o en el plano de hecho, pues en las decisiones cotidianas que se toman. Y va a ser muy importante porque es la posibilidad de que las comunidades no se pierdan frente a esos escenarios de decisión y planeación. ¿Cómo sé yo que una comunidad está presente en una planeación? Por ejemplo, en un plan de desarrollo municipal o en un plan de ordenamiento, en un plan de salud, porque esa comunidad pudo hacer incidencia y puso sus temas en la agenda de esos planes o de esos lineamientos. ¿Qué estrategias están asociadas a la incidencia de la advocacy? Inicialmente, la organización y la acción colectiva. Cuando nos juntamos y esa juntanza genera conversación, genera opinión, ahí ya hay un inicio de la incidencia, es decir, está la posibilidad de opinar y mostrar. Eso es más difícil de manera individual, por eso es una gran estrategia de acción colectiva, porque conjuntamente podemos posicionar y movilizar esas indicaciones. Hay algo también que se conoce como el lobby o el cabildeo, es decir, hay en esos escenarios de toma de decisiones la posibilidad de plantearle a un concejal, a un miembro de Junta de Acción Comunal nuestra perspectiva de cosas, de decirle es que nosotros también pensamos que debe ser de esta manera. Eso es muy importante. También la construcción de informes alternos existe de muchas maneras. Usted podría hacer control político o promover el control político si envía un informe alterno de derechos humanos a determinados sectores del Consejo Municipal que lo pongan en evidencia del municipio en el que ustedes viven. Podrían construir con organizaciones sociales informes que presenten a diferentes instancias. Una de las instancias más conocidas son los sistemas internacionales, tanto Naciones Unidas como OEA. Se pueden presentar informes
al Consejo de Naciones Unidas o a la OEA en algunas instancias para alertar sobre la vulneración de derechos y que estas instancias multilaterales exijan a los estados el cumplimiento de acuerdos internacionales. Así que hay una gran potencia también en términos de incidencia. La comunicación como estrategia para visibilizar las problemáticas es también muy importante como estrategia comunitaria. También cuando hacemos propuestas de planes, decimos, vea, podría ser de esta manera, creemos que el plan de salud podría ser de esto. Hoy en día muchas comunidades escriben o construyen sus propios planes de vida y dicen, este es el plan que nosotros queremos construir, es nuestro plan de desarrollo local, y exigen a los gobiernos también el respeto de esos planes. Por último, la conformación de redes y alianzas. Cuando trabajamos juntos, el ejercicio se hace más fuerte. Hoy los procesos comunitarios hablan mucho de una palabra que a mi modo de ver es muy significativa, y es la localidad. No estamos solo en lo local, la comunidad no puede entenderse solo desde lo local, sino también desde lo global. Lo que pasa en un municipio específico también puede estar pasando en otro país. Aquello que se lucha en un municipio particular se puede estar luchando a nivel planetario, y la conexión entre esos procesos va a ser clave para poder agenciar los procesos de incidencia. Y hay entonces una invitación grandísima para conformar alianzas. Y creo que ahí tenemos un reto en lo comunitario, porque a veces los conflictos y las dificultades nos separan, pero hay que intentar fortalecer esos procesos de alianza y red que nos lleven hacia procesos de incidencia un poco más fuertes. Bueno, eso un poco era lo que queríamos compartir en esta oportunidad. Miren que tenemos un sinnúmero de estrategias. Como les decía al comienzo, no es que cada una de esas estrategias funcione por separado. Va a ser fundamental que después de la atención prestacional podamos hacer educación, que después de la atención educativa, del acompañamiento educativo, podamos hacer promoción, que podamos además organizarnos como comunidades para hacer incidencia, y que eso esté asociado a todos los procesos de gestión. Ahí hay una integralidad en el acompañamiento comunitario, y cuando entendemos esa integralidad vamos a poder aportar a la gestión de la salud pública desde lo comunitario, sobre todo en clave de salud mental. Entonces, nuevamente la invitación a seguir profundizando sobre estos elementos, pero sobre todo a no quedarse con recetas, a crear desde los territorios, a crear desde cada experiencia concreta, porque no solamente tenemos elementos de referencia, sino también la posibilidad de ser desde cada una de nuestras vivencias y experiencias.